tratados. Y en particular nos habían tratado la ley 25.002, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que su artículo 9 establecía específicamente los criterios objetivos de concurrencia, con lo cual podríamos decir y establecer, ¿sí?, que todo el marco constitucional y supralegal nos indica precisamente lo contrario, que no existe forma que no sea la de un procedimiento de selección reglado o procedimental, ¿sí?, específicamente para la licitación. Y después nos hemos entrado ya en el siglo XXI con el decreto 1023, que específicamente en el artículo 24, que yo una especie de sumenage le estaba buscando y no me lo acordaba, establece específicamente frente al supuesto que no existe una normativa expresa, rige el principio de licitación pública, ¿sí? También habíamos visto cuáles eran los principios en las contrataciones en la anterior, ¿se acuerdan? Principios de transparencia, Sí. de anticorrupción. Y también después vamos a hacer hincapié específicamente en dos principios que son muy importantes en los procedimientos de selección, que es, obviamente rigen todos estos procedimientos de transparencia, de anticorrupción. De hecho lo hemos leído, artículo 9, 11 del 1023, estos principios. Vamos a hacer hincapié también los principios del procedimiento administrativo, porque está atravesado por el procedimiento administrativo, no lo vamos a ver correcto, pero vamos a hacer hincapié en dos principios fundamentales en materia de selección del contratista, que son el principio de igualdad y el principio de concurrencia. Hago esta introducción y para esto tenemos que hablar ¿qué hablamos con la selección del contratista? Digamos, ¿sí? ¿Qué hablamos y qué hablamos cuando hablamos de licitación pública, de licitación privada, de concurso público, ¿sí?, de contratación directa? Estamos hablando de procedimientos de selección de contratista, ¿sí? Habíamos visto entonces que la administración, a los efectos, ¿sí?, de obtener una oferta conveniente, ¿sí?, que dé lugar a una contratación, se encuentra sometida, ¿sí?, a un procedimiento de selección. Lo que tenemos, como muy bien dice Comadira, que distinguir, ¿sí?, y establecer de qué estamos hablando respecto a la naturaleza jurídica. Siempre en materia de selección de contratista no hablamos de actos complejos, sino vamos a hablar, ¿sí?, de un procedimiento. Procedimiento, ¿qué es? Es la concatenación de actos administrativos o actos no jurídicos y hechos, ¿sí?, articulados, cuyo objeto y finalidad es llegar a cabo, en este procedimiento específico, a obtener la oferta más conveniente y con ello celebrar el respectivo contrato administrativo. ¿Se entiende? Estamos siempre cuando adentremos licitación pública, privada, etcétera, vamos a ver un procedimiento. Procedimiento, ¿sí?, es como un archipiélago, como un conjunto de actos hechos, ¿sí?, de actos administrativos, de actos interadministrativos, de hechos administrativos, ¿sí?, articulados a través del tiempo y la forma, con una finalidad, ¿sí?, que la satisfacción del interés público, obtener la oferta más conveniente y con ello celebrar el contrato respectivo, ¿sí?, atravesado por estos principios que acabo de señalar, generales y particulares. ¿Cuál es el arquetipo, por decir, no es el arquetipo, cuál es el procedimiento por antonomasia, digamos, y como habíamos señalado, como el principio básico frente a la indeterminación de un procedimiento en particular? Habíamos hablado de la licitación pública, ¿sí? Acá vamos a analizar y abordar cada uno de los procedimientos de selección, pero ciertamente vamos a empezar por el de licitación pública por dos motivos. Uno es que es el punto base
frente a la ausencia de otro procedimiento determinado, ¿sí? Lo habíamos visto en el artículo 24. Cuando no esté previsto o haya una ausencia, el principio debe regir de selección de contratista el de la licitación pública, ¿sí? ¿Qué es la licitación pública? ¿Sí? Voy a hacer una definición de Comadira muy interesante para ir... Perdón, profe, dijo que sí. la licitación pública era el punto base en caso de ausencia, y ahí me quedé. Sí, perdón. ¿Por qué nos importa la licitación pública? Por dos motivos. Uno es, viendo, ¿se acuerdan? Libre elección o selectividad. Habíamos visto que si en un principio, si no existía una norma que determinara un procedimiento específico, regía la libre elección de la administración, cuando vimos en la evolución constitucional, supralegal y específicamente en la 2023, que cuando existe una falta de presión específica a un procedimiento, a un modo de selección al contratista, rige, ¿sí?, el de la licitación pública. ¿Sí? Por eso es importante. Y después nos va a ser importante a los efectos, ahora cuando yo haga esta definición, expositivos, en términos de que va a encontrar con otros procedimientos de selección, licitación privada, contratación, un punto de encuentro, ¿sí? Que los puntos o bases centrales de la licitación pública se replican, ¿sí?, como en un núcleo, en otros procedimientos de selección. Lo que hace tampoco decir que los otros sean lo mismo, sino tienen un punto en común, ¿correcto? Entonces, si me permiten, aunque muchas veces no me gusta, pero ser exegético o adentrarme en una definición, quería una definición que me gusta mucho de Comadira, de qué es la licitación pública. Y vamos con esta definición, si ustedes me permiten, la hago lenta, la quieren escribir, o lo paso rápido, slow o rápido, quickly, la hago cortita, la hago lento. Sí, y después la vamos sacando jugo a cada parte. Dice, ¿qué dice Comadira? Dice, la licitación pública, ¿sí?, es un modo de selección de contratistas de entes públicos, ¿sí?, es un modo de selección de contratistas de entes públicos en ejercicio de función administrativa, por medio del cual estos invitan públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados, ¿para qué? Con arreglo a los pliegos de bases y condiciones formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará la más conveniente al interés público. Díganme si fui muy rápido, o vuelvo a repetir, no, lo digo, le hago una definición rápida para ver si les quedó. Entonces, ¿qué dice? La licitación pública es un modo de selección de contratistas de entes públicos en el ejercicio de la función administrativa, por medio del cual invitan públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados para que, con arreglo a los pliegos de bases y condiciones,
formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente al interés público. Bueno, tenemos este corpus conceptual y vamos como si fuera Me el quedo libro con de el de Cortázar. Casagne. 60, ¿cómo? Me quedo con el de Casagne. Bueno, El quédate concepto con de el... Casagne es, entiendo que lo mismo, pero más escueto, más corto. Bueno, yo hice esta para, digamos, ordenar, digamos, mi exposición, pero bueno, No, por es una favor. arbitrariedad. No, igual la de Casani está, a ver, de hecho, para darte una idea, en lo que hace licitación pública, digamos, el libro pionero y de hecho está actualizado sobre contratos públicos lo hizo Casani, ¿sí? Así que está muy bien, en particular, ¿sí? Y en su momento también era un libro muy interesante sobre el cual tomo esta definición que hizo Comadira específicamente de licitación pública, ¿sí? Se adentró a analizar, ¿correcto?, el procedimiento de selección, pero está muy bien. Bueno, volvamos, ¿sí?, con más o con menos. Gracias, Guillermo. No. En primer lugar, la naturaleza jurídica. Volvemos un poquito para atrás. La licitación pública es un procedimiento, no es un acto complejo, ¿sí? No. Es un procedimiento que va a estar, ¿sí?, articulado a lo largo del tiempo. Acá vimos una finalidad, que es la de obtener ofertas, ¿sí?, que satisfagan el interés público, y ese procedimiento va a estar compuesto de actos administrativos, de actos interadministrativos y de hechos, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto vamos a encontrar una secuencia metódica y ordenada, es decir, no es un cúmulo irracional No. o arbitrario, ¿sí? Este procedimiento es una secuencia metódica y ordenada de actos y de hechos para llegar a esa finalidad. Si ustedes ven los autores como Marienhof, Casani y demás, vamos a encontrar, y esto lo digo a título enunciativo, un conjunto de etapas, ¿sí? Vamos a empezar después vamos a analizar, por efectuar el crédito legal, hacer la imputación presupuestaria, vamos a ver posteriormente la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, va a estar el acto que haga el llamado a la licitación, se van a presentar la presentación de las ofertas, el análisis de las ofertas, los dictámenes de la comisión de preadjudicación, el acto de adjudicación y la firma del contrato. Todo esto, ¿sí?, formaría de alguna manera los momentos, o varios de los momentos, que hacen a la licitación pública, ¿sí? Ahora bien, de la definición que acabamos de dar, podemos colegir lo siguiente, que este procedimiento, ¿sí?, es, en primer lugar, y siempre lo tienen que ver, en toda selección de contratista, en que lo que hace la administración es una invitación a que los particulares realicen oferta. Es decir, en materia contractual de derecho administrativo, no existe la responsabilidad precontractual o compromiso previo, ¿sí? Con lo cual, no hay una relación o responsabilidad precontractual, sino lo que se está haciendo, ¿sí?, es a que los particulares, es una invitación, efectúen propuestas, ¿sí? No hay un compromiso previo. No está obligado la administración a adjudicar o no adjudicar, ¿sí? Es una invitación. Pero ¿cuál es esta invitación, ¿sí?, que tiene por objeto lograr la oferta más conveniente, que después vamos a ver de qué se trata, porque la oferta más conveniente va a diferir en cuanto a contenido y alcance el objeto de la contratación? No será lo mismo un producto, doy un ejemplo, uniforme, con otro que requiera de mayor especificidad, etc. Entonces, ¿cuál es la nota distintiva de este procedimiento de selección? Que esta invitación pública, está dirigida a una cantidad indeterminada de oferentes.
O sea, ¿por qué es una licitación pública? Porque la invitación es a una cantidad indeterminada. Determinada. O sea, después nosotros podemos, o vamos a ver, y vamos a analizar conceptualmente, puede fracasar, es decir, que no se presente nadie, ¿sí? Que quede desierta, pero el objeto y el llamado no es respecto a un universo especificado. ¿Por qué? Porque acá empieza a regir el principio fundamental de la concurrencia, es decir, que el ordenamiento procura, ¿sí?, como una articulación para obtener la finalidad que lo lleva a la contratación, que es obtener una oferta más conveniente, a que se presente las ofertas y que esos oferentes no estén especificados. O sea, que esa invitación sea lo suficientemente abierta e indeterminada para que en definitiva pueda presentarse y concurrir todos aquellos que tengan una oferta propiamente dicha. ¿Se entiende? No está. Es una invitación pública, obviamente sometida a un procedimiento con un objeto de contratación, ¿sí? O sea, no cualquiera. Después uno va a tener que adaptarse al objeto de la contratación y lo que piden los pliegos, bases y condiciones, ¿sí? Ahí está. En una licitación pública, de una obra pública, no voy a ir yo, Juan Ascune, que no te puedo pintar ni una pared, ¿sí? Pero está indeterminada, no está dirigida a nadie, ¿sí? Eso es el concepto central en términos de apertura al llamado que tiene la licitación pública sobre otro procedimiento de selección y que básicamente, como puntapié, el que nos explique que sea la licitación pública, ¿sí?, el principio rector del sistema de contrataciones, ¿sí? Después nosotros vamos a ver y analizar cuándo procede uno u otro, pero ¿se acuerdan? Ante la indeterminación, ¿cuál es el principio de contratación? La licitación pública. ¿Por qué? Porque la licitación pública es el de mayor apertura, en términos procedimentales, a que se lleve a cabo las ofertas. ¿Sí? La licitación pública, ¿sí?, este procedimiento de selección a un conjunto se invita a que realicen ofertas, ya habíamos dicho, a una cantidad indeterminada. Habíamos dicho, ¿sí?, que es un procedimiento, ¿sí?, compuesto por una serie de etapas que también mencionamos. Pasemos a otros procedimientos y después vamos a desarrollar algunos principios que atraviesan para ir volviendo. También vamos a ver lo que se llama licitación privada, ¿sí? ¿Cuándo nos encontramos con una licitación privada? ¿A ustedes qué parece? Ya tiene el mismo nombre que el otro, pero dice no es público, es privada. Perdón, ahí tengo algo en el chat, a ver, perdón, permiso. Ahí. Chat, a ver, ¿alguien mandó algo? No lo leí. Después te contesto, entran todo el resto de las unidades que faltan. Bueno, yo en el cronograma, yo tomo lo que doy, ¿sí? Bueno, seguimos. La licitación privada, ¿correcto? Allá terminológicamente, les pido a ustedes que pensemos, dada esta definición de licitación pública, ¿qué les podríamos entender por licitación privada? Aún coligiéndolo desde el nombre, ¿no? Uno licitación pública y otro licitación privada. ¿Ustedes qué piensan que es la licitación privada? Que no se hace pública, o sea, que no se requiere una cantidad indeterminada de contratistas, sino a unas personas determinadas. Ya hay una selección de personas a las cuales pueden llegar a convocar para llevar a cabo ese contrato. Exactamente. ¿Alguien tiene algo más que decir? Sí, en este caso la invitación sería a particulares, como en los contratos privados, ¿no? No. No es. Sería cerrada y determinada, ¿no? Claro, exactamente. Como dijeron ustedes,
¿sí? La licitación privada tiene un punto en común con la licitación pública, pero mientras de estar dirigida a una serie indeterminada de oferentes, está dirigida, ¿sí?, a un conjunto, ¿sí?, de oferentes determinados. La licitación privada no significa que tiene nombre y apellido, sino que por circunstancias de mercado, por circunstancias económicas, financieras, coyunturales, y que tienen que ver con el objeto de la contratación en particular, hacen de que quienes puedan ser con idoneidad posibles oferentes no encuentren en la relación del mercado esa indeterminación que puede procurarse en una licitación pública. ¿Qué quiere decir? Miren, para determinada provisión de servicios no hay 80 proveedores que te pueden venir a aparecer y empujar, y en la puja encontremos, mirá, son 5, 6. Entonces, ¿qué hacemos? No le estoy dándosela a Guillermo, a Daniel, a Valeria, a Sebastián. Estoy haciendo que, y eso está arreglado, y hay, por ejemplo, el Estado generalmente tiene un registro de licitadores. Bueno, para esta provisión de un sistema operativo en informática, ¿sí? ¿Quién está registrado? Esta persona. Entonces, yo hago esa invitación, es una invitación a que un conjunto determinado de oferentes, a cual curso invitación, ¿sí?, o hago ese llamado, lleven a cabo sus ofertas, ¿sí? Todo lo demás se rige igual que una licitación pública, ¿está bien? Pero el llamado no es a un conjunto indeterminado de oferentes, sino es determinado, ¿sí? Exactamente. A una cantidad menor de gente. Claro. ¿Me puede Eso, dar, Oferente. ¿sí? ¿Alguien dijo ¿me puede dar un ejemplo? un ejemplo? Puede ser, por ejemplo, en alguna prestación que tenga un monopolio o que sean dos o tres empresas, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, en cuestiones... La licitación médica, por ejemplo. Exacto, en productos médicos, ¿sí?, provisión de suministros médicos, en informáticos también, ¿sí? Donde por ahí es la venta, no sé, de determinada tecnología, ¿sí?, esté titularizada o tenga capacidad de darla o sostenerla 2 o 3 empresas, 4, no muchas más, ¿sí? Depende del objeto. Consulta. Sí, Valeria. ¿Tiene que estar sí o sí en el registro? Porque por ahí, no sé, el municipio cree que es idóneo. No, el procedimiento es así, El llamado es así. Muy interesante tu pregunta. El llamado puede estar sometido a los del registro. Eso es por principio de procedimiento. Vos llamás a los que están en el registro, no para afuera. Porque la gente... ¿Cómo yo puedo sostener que algo es específico y no lo tengo registrado? ¿Sí? Lo que no impide es que se aparezca una oferta, ¿sí?, y la administración la pueda tener en cuenta, ¿sí? Pero el punto de partida generalmente para circunscribirla y hacer el llamado, ¿sí?, tiene como punto de base el registro. Lo que no obsta que pueda presentarse otra oferta, ¿sí?, por parte de otro que sea superador, ¿sí? Pero el llamado empieza a circunscribirse a través de el registro pertinente, ¿sí? Eso lo tenemos también regido en el artículo 20... Miren, el inciso C del artículo 25 nos dice: licitación o concursos privados. ¿Sí? Esto está en la ley, sí, en el decreto 1023. Dice, la licitación o el concurso serán privados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente
a proveedores que se hallaran inscriptos en la base de datos que diseñara, implementó y administrar el órgano rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supera aquella que fije el efecto. Y, como yo le decía a Valeria, también serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar. ¿Sí? Discúlpeme, O sea, profesor, sí. pero dice licitación o concurso abreviado. No. Inciso C, ¿Sí? artículo 25. Licitación o concurso abreviado. La licitación o concurso será abreviado cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente Privados. a probadores. 25. Licitación, concurso público. Bueno, vamos a abrir. 1, 2. A ver, La B. ya algo que lo tenga mal Subasta yo. pública. A ver. Yo La tengo que el C. C dice No, licitación o concursos privados. Bueno, es lo que tengo yo también, pero bueno. Decreto 1023. ¿Sí? El decreto 1023, en el artículo 25, habla de las modalidades. Las contrataciones podrán realizarse con las siguientes modalidades. Y ahí el punto 6 Bueno, dice orden de compra abierta. Bueno, estamos. Qué No macana. estoy mirando otra cosa. No, por favor. Yo estoy. Texto, a ver, actualizada la. Ah, Biosito. Ya lo tengo. Infoleje, a ver si. Mono con navajas, dije algo mal. Sí, régimen Dice- de las contrataciones de la Administración Nacional. Decreto 1030-2016. ¿Pero por qué? Si yo puse 1023, me hablé. Artículo 25, inciso C. ¿Sí? Sí. Sacado de Internet in this moment. La licitación o el Oh, concurso serán privados cuando el llamado a participar. Chicos, fíjense bien por ahí lo que tienen. No, también yo me manejé siempre con ese y por eso No. no Bueno, estoy pero corrigiendo, fíjate, simplemente digo yo lo que en la- me dice. No, macanudo. Lo que quiero decir es, lo que yo estaba leyendo y refiriéndome, lo tengo guardado en cátedras virtuales como legislación, ¿sí? Uno puede equivocarse, tener alguna cuestión desactualizada y estar diciendo algo incorrecto, ¿no? Para eso está el diálogo entre el alumno y el profesor o la profesora. Ahora, vuelvo a corroborarlo en línea, ¿sí? Para eso, y el 25, inciso C, me habla de licitación o concurso privado, ¿sí? Lo cual es buenísimo, porque también, ¿qué nos lleva de buena fe, Guillermo, Daniel, a revisar la legislación sobre la cual estoy estudiando? ¿Sí? Ah, bien, acá me apareció la actualizada, sí. Procedimiento de selección. Eco, porque está bien, ahí va. Es 25, inciso C. Me está hablando de licitación o concursos privados, ¿sí? Y me dice, está dirigido, como hablamos con Valeria, exclusivamente a proveedores que se encuentren inscriptos. ¿Sí? Bueno, mira, yo necesito un sistema operativo informático o, ¿sí? Tal insumo médico, instrumental quirúrgico. Mira, ¿qué maneja en el país? Tal y tal y tal, ¿sí? Los tenés, ¿cómo sabés? ¿Cómo puedes saber esto? Y porque están, además de la expresión, están registrados en el registro de proveedores. Bueno, fenómeno. Hago ese llamado o esa invitación. ¿Qué me dice la administración? Eso así como tal, y de acuerdo a como lo venimos hablando, es obviamente es una licitación privada, ¿sí? Después vamos a ver que también la licitación es privada como tal. Ahora, nada obsta que, y el propio 25 me dice, a que se pueda aceptar una invitación, una oferta, ¿sí? Respecto a una persona que no haya sido invitada a participar. ¿Se entiende? ¿Cómo es el régimen? Miren, por determinadas cuestiones, y dado la coyuntura, yo lo hago privado, es decir, hago un llamado, no indeterminado, sino determinado, pero nada hasta que si aparece una oferta, porque hay un llamado y hay una publicidad, no es que se queda dentro de la administración. Invita, publico, ¿bien? Aparece una oferta, no va a decir, vos no estabas invitado. ¿Se entiende? O sea que se publica igual que sea privada. Se publica igual. Todo. Principio de publicidad.
Discúlpeme, profesor, tiene razón, ahí en Infolec está actualizado y dice, Bueno. No, viste que le estaba agarrando el bizcachazo, cosa que puede suceder, pero bueno. No. Bueno, ya pasemos al el capítulo este, ya lo estamos. Entonces, ¿queda claro la diferencia entre licitación pública y licitación privada? Bien, Sí, señor. ¿sí? Son iguales, pero el llamado a uno está a interesados determinados y el otro, la licitación pública, ¿sí? A un conjunto, una invitación a un conjunto indeterminado de oferentes. La licitación pública, después tenemos lo que también se llama concurso público, ¿no? Como un método de selección. En el concurso público es similar prácticamente a la licitación, ¿sí? En tanto que es un procedimiento que tiene por objeto, ¿sí? Obtener por el interés público una oferta más conveniente, y es una invitación a un conjunto indeterminado de posibles interesados o interesadas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en todo caso, que no es meramente semántica, entre el concurso público y la licitación pública? El concurso público, ¿sí? Generalmente se tiene referencia respecto a este tipo de procedimientos que tengan por objeto obtener o elegir sobre la base de una cualidad personal o técnica, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza el concurso público, les doy un ejemplo y no es muy original, respecto a los cargos docentes, ¿sí? En la universidad, ¿sí? Un llamado para cubrir el cargo de adjunto de Derecho Administrativo, hay un llamado, ¿sí? Ese es una invitación a que se presenten de manera indeterminada todas las personas que se encuentren interesadas y que reúnan las condiciones del mismo, ¿sí? Entonces, entre licitación pública y privada son sustancialmente lo mismo, pero nos encontramos, digamos, respecto en el concurso, ¿sí? Sobre llamados que tengan por objeto, ¿sí? Elegir, haciendo hincapié sobre las condiciones técnicas o personales, más que tengan las condiciones personales del oferente. ¿Se entiende? O por ejemplo, voy a hacer un concurso para una consultoría o para un llamado docente. Es decir, hay un llamado indeterminado, es un procedimiento para una oferta más conveniente, ¿sí? Pública, ¿correcto? Pero en el caso del concurso se hace hincapié específicamente en las condiciones personales del oferente, ¿sí? Ejemplo de ello, los concursos docentes o los concursos que pueden hacerse para la realización de una obra de arte o para elegir una consultoría y demás, ¿sí? ¿Queda claro? Pero sustancialmente... ¿Cómo? ¿Dónde está regulado? Está también en el inciso A del artículo 25. Sí, miren, el inciso A dice, la licitación o concursos públicos. La licitación o el concurso serán publicados cuando el llamado a participar, miren, 25 inciso A, la licitación o el concurso serán públicos, ¿sí? Cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo a tal efecto determina la reglamentación sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos. Entonces, ustedes fíjense que en la propia explicación mía, incluso en la propia regulación, se habla de licitación o concursos públicos, ¿sí? Es decir, uno y otro son iguales, ¿sí? Como un procedimiento de selección del contratista, ¿sí? Que está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, que no es solamente semántica, cuando nos encontramos entre una licitación y un concurso? ¿Se entiende? Cuando en el concurso... Discúlpeme, Sí, en el concurso no hay oferta del oferente. En el sí hay oferta. concurso
Es la capacidad que tiene la persona. No, siempre hay una oferta. Siempre hay una oferta de una propuesta que vos invitás a que lleve a cabo de manera indeterminada las personas conforme al objeto a seleccionar, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, ¿sí? Vos fijate que en el artículo 25 habla de licitación o concurso público, ¿sí? Sí. Es que en el concurso público se utiliza, ¿sí?, para seleccionar sobre la base de condiciones personales específicas del oferente, ¿sí? Por eso da el ejemplo que los concursos se aplican, por ejemplo, en la selección de docentes, o por ejemplo, en llevar a cabo la realización de alguna obra de arte en particular, ¿sí? Es decir, esa indeterminación o esa oferta en sentido amplio, ¿sí?, en el caso del concurso, hace hincapié en las condiciones personales del contratista, ¿sí?, en su currículum vitae. Esa nada más, pero son básicamente lo mismo, ¿sí? Eso para que quede claro. ¿O no quedó claro? ¿Sí? Sí, está bien. O sea, Sí. en el grueso, una licitación de una obra, una licitación pública y un concurso docente público son lo mismo, ¿sí? Es un llamado del ente estatal, ¿sí?, para que donde se invita públicamente, ¿sí?, a una cantidad indeterminada de posibles interesados, ¿sí? ¿Se entiende, Guillermo? Eso es central, fenómeno. Después el concurso, y hablamos de concurso cuando se hace hincapié en la condición personal de sujetos específicos por sobre otra que en la obra pública, donde sí obviamente se tienen en cuenta no solamente condiciones personales, sino financieras, técnicas, de otra naturaleza, ¿sí? Bien. Otro procedimiento de selección que ustedes van a ver, ¿sí?, y es muy importante, es la contratación directa. La contratación directa es lo mismo que la libre elección que habíamos hablado en un principio. ¿A ustedes les parece? ¿Qué les suena con contratación directa? Que ya el oferente es conocido, se va directamente a esa persona a contratarlo. Exacto. Está muy bien, Daniel. A ver, ¿alguien más? Para redondear un poquito la idea de Daniel. O sea, si yo te hablo de contratación directa, cualquiera de ustedes, ¿sí? Estamos en la mesa del domingo, no va a ser objeto de una discusión familiar, obviamente por el COVID, eso ya es totalmente ficcional. Sigamos con la ficción, pre-COVID, estuviéramos con unas ravioles el domingo, seguramente no va a entrar a la discusión, pero por ahí en esas chicanas políticas, no, le hicieron contratación directa. Bueno, ¿qué es la contratación directa? ¿Sí? Está el primo de uno que, no sé, que tiene trabaja en un restaurante y habla contratación. ¿Qué es la contratación directa? Es cuando no hay los requisitos que están pedidos en los demás anteriores contrataciones. Es directamente cuando se va al oferente por conocimiento o antecedente que se tiene de esa persona. Exactamente. No hay licitación. Sí, bueno, Federico dijo no hay licitación. No, yo voy haciendo todo una construcción, ahora ¿alguien más? No se puede aplicar otro procedimiento de selección. Bueno, ahí es otro criterio aspecto. de selección que es interno de la administración. ¿Cómo, Valeria? El criterio de selección, digo, pasa a ser una cuestión interna del órgano de la administración. No tiene por qué, más allá de la publicidad, no tiene por qué explicar o dar tantas explicaciones de por qué es ese. Yo voy tomando cosas, hay cosas que hay que aclarar, está bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, Celina, Guillermo, Daniel, ¿alguien más? ¿Algún Federico? Razones de urgencia y emergencia que lo meriten. Sí, eso sería, digamos, las causales que procederían, pero está bueno para establecer el concepto. Bueno,
para no hacerme el didáctico misterioso, digamos, la contratación directa, ¿sí? Es otro procedimiento de selección. No es, cuando hablamos de contratación directa y estemos en el asado familiar, no es la libre determinación del contratista, ¿sí? La libre selección. Es un procedimiento reglado. Y ahora vamos a ver en qué momentos procede. Pero vamos a lo importante, al objeto de diferenciar este procedimiento de selección con los anteriores. Como una especie de reducción de conceptos, digamos, ¿sí? ¿Sí? Habíamos visto que la licitación pública, ¿sí? La invitación era una cantidad indeterminada, ¿sí? Mientras que la licitación privada, la invitación era a una cantidad determinada de oferentes. La contratación directa tiene por objeto, ¿sí? Como procedimiento de selección, la elección directa del oferente. Valga la redundancia, la elección determinada. Se dirige y tiene por objeto a una oferta, sí, a un interesado en particular. ¿Se entiende cómo vamos este conjunto, esta invitación que todo procedimiento de selección de contratista implica, se va sincrónicamente, digamos, reduciendo indeterminado, licitación pública o concurso público, licitación privada determinada, y la contratación directa tiene por objeto, ¿sí?, a un contratista en particular. Y es muy importante señalar, un poco con lo que decía Valeria, sí hay que darle razones. Es decir, lo que yo quiero que visualicen, al margen de las tropelías que se pueden hacer, porque tropelías se pueden hacer con todos los procedimientos, que siguiendo un poco la explicación, se acuerdan de libertad y seleccionabilidad, tanto en licitación pública, privada, como contratación directa, y después vamos a ver en subasta, son procedimientos reglamentados, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos de la contratación directa? En que en este caso, la selección va a ser llevada a cabo por la administración directamente hacia un oferente determinado, ¿sí? No un conjunto o indeterminado, a uno determinado, ¿sí? Pero un poco siguiendo lo que había dicho Juan, ¿sí? Y es importante lo tengan que ver las cuestiones regladas, y vamos a ver cuándo proceden unos y otros para señalar de que esto no es el principio de la administración. El principio es la licitación, porque es decir, hacer una invitación indeterminada para que participen más cantidad de oferentes, ¿sí? Porque un principio fundamental de la contratación es el principio de concurrencia. Cuanto a más participación, ¿sí?, más posibilidad de que las ofertas en la puja, ¿sí?, obtenga la administración, ¿sí?, una oferta más conveniente. Cuanto menos concurrencia o competencia, es posiblemente que no haya, ¿sí?, frente a esa situación, una mejor oferta. Entonces, ¿se entiende la contratación directa en qué consiste a diferencia de la licitación pública y la privada? La contratación directa es, voy a contratar... A ver, me están bien, perdón, porque se me estaba quedando sin batería. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, no sé si perfecto, pobre, por desgracia. No. A ver. Bien. Profe, Entonces, la contratación directa, ¿sí?, es lo que usualmente un poco siguiendo a Valeria, no es que lo haya dicho Valeria, pero lo pude rastrear un poco por ahí, digamos, diferenciar, digamos, la contratación directa de la libre elección, ¿sí? No, esta es por contratación directa, pará, ¿sí? Por supuesto que resulta, digamos, ¿sí?, entre comillas, más sospechoso, ¿sí?, una contratación que haya sido por este procedimiento, donde no hubo el concurso, donde no hubo una invitación indeterminada o determinada, sino directamente, ¿sí?, el contrato se celebró seleccionando a un contratista determinado, que eso es definitivo en la contratación directa, que nosotros. Ahora bien, un poco lo que decía Juan, tanto uno como otro procede en determinadas circunstancias, ¿sí?
Entonces, es importante, ya visto la diferencia entre unos y otros, establecer cuáles son los requisitos para que proceda un procedimiento y otro, para que nosotros, cuando nos encontremos, o debemos encontrarnos, vamos a ir del principio, del último al final, ante una contratación directa, sepamos en qué circunstancias se da este tipo de selección de contratista, que de alguna manera, ¿sí?, se aleja del principio rector. ¿Cuál era el principio rector que habíamos visto, que establecía el artículo 24 y la Constitución y los tratados? ¿Cuál era el principio rector en términos de procedimiento de selección? ¿Cuál es el principio rector? Ustedes hacen así, ¿cuál es? Si no hay nada, ¿qué procedimiento de selección tenemos que hacer para contratar? Una licitación pública. Vimos 3 procedimientos de selección. ¿Cuál es más breve. la base, digamos, si no está regulado? La licitación Vos pública. tenés que asesorar y dice, mira, no tengo nada. ¿Cuál es el procedimiento de selección que tengo que utilizar? ¿Qué dice el artículo 24? ¿Qué dice? ¿Cuál es? La licitación pública. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Sí, sí, profe, se escucha. ¿No se escucha? Sí, sí, yo lo escucho. Sí, se escucha bien, se escucha bien. A ver. Usted no nos escucha. Usted no nos escucha, me parece. Ah, perdón. Sí, estaba, no sé. Y no toqué nada, ¿eh? Bueno, ahora sí los escucho, perdón. Me estaban diciendo, entonces, ¿cuál es el procedimiento base, digamos? La licitación pública. Exactamente, la licitación pública. Licitación pública. Bien, siempre, ante la duda. Claro. Entonces, ahora es sustancial que tengamos y determinemos cuándo es procedente un procedimiento u otro. El primer criterio que tenemos que tener en cuenta para cuándo va a proceder un supuesto u otro es el siguiente. Serían 2 situaciones. Uno es objetivo, todos son objetivos. Uno es el monto, ¿sí? La administración y el ordenamiento establece lo siguiente. Sobre la base de un techo que va variando de acuerdo al orden municipal, provincial o nacional, ¿sí?, va a ser procedente, ¿sí?, un método, un procedimiento u el otro. Es decir, por debajo de este monto, o sea, toda contratación que toda contratación que sea superior a determinado monto debe ir por licitación pública sí o sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, contrataciones de menor cuantía no necesita, aun cuando sea diverso el objeto, no requiere o es engorroso o improcedente, ¿sí?, llevar a cabo la licitación pública en principio. Pero previamente el ordenamiento establece lo siguiente. Miren, cualquiera sea el objeto y el tipo de contratación que usted esté llevando a cabo, cuando supere determinado monto, va a ir licitación pública. ¿Queda claro? A contrario, Censu, por debajo de ese monto, procede la contratación directa. ¿Sí? Ese es un primer criterio. Pero no es solamente el criterio monetario o de monto lo que determina la viabilidad de un procedimiento en otro. ¿Sí? Este es el primero y generalmente el más usual. Aún, vamos a ver, cuando se supere determinados montos, no obstante eso, el ordenamiento admite la procedencia de la contratación directa, ¿sí?, aun cuando se supere determinado monto. ¿Se entiende? ¿Cuáles son? Lo que tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina, es concurrente a esto, es lo siguiente. Los supuestos, ¿sí?, de contratación que excedan el monto, ¿sí?, y que sean procedentes no ya por el mismo, sino por causales de excepción, ¿sí?, tienen que interpretarse de manera rigurosa y estricta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, que el principio es el de la licitación pública. Entonces,
Cuando se trata de contrataciones por debajo de un monto, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando existen contrataciones superiores a un monto, pero el ordenamiento admite la posibilidad de que se llegan, sin perjuicio de esto, como contratación directa? Y acá, el artículo 25, inciso D, nos ilustra, y esto tenemos que ser señor. muy taxativos, ¿cuáles son los supuestos en donde, miren, Guillermo, Daniel, Valeria, Juan, etcétera, Celina, ¿cuáles son los supuestos que, mira, me llega esto, tengo que hacer este llamado, tenemos que hacer esta contratación? Sí, bien, perfecto. ¿Por cuánto? Por 1 millón de pesos, 1 millón y pico de pesos. Bueno, a ver, mira, de acuerdo a la última reglamentación, esto por el monto tiene que ir por licitación pública, ¿no? Fenómeno. Ok. ¿Siempre va a ser así? No. Puede suceder de que, de manera excepcional, ahora vamos a ver en qué supuestos, aún cuando supere ese monto, sea por contratación directa. Ahí, en el 25, inciso D, hay un conjunto de supuestos. A ustedes, hacía abuelo de pájaro, ¿qué les parece de que procederá una contratación directa? Porque ustedes tienen que pensar que el procedimiento de licitación pública requiere de un llamado, de presentación de ofertas, de un análisis, etc. Es decir, insume un tiempo, una formalidad, dictamen. Es decir, a ver, la licitación pública en criollo es más larga y es más compleja. ¿Sí? ¿Te asegura mayor transparencia en términos de concurrencia? Sí, por supuesto. Entonces, ese es el principio general. Contratación directa. Cuando es superior a un monto, va siempre contratación directa. Se habilita la contratación directa. Cuando es menos. ¿Hay posibilidades de hacer contratación directa cuando se supere un monto que en principio daría lugar a una licitación? Sí. Y el 25 nos da estos supuestos. Si ustedes lo están leyendo, vamos mencionando algunos. ¿En qué momento así necesitamos? En el punto 1 dice eso. ¿Cuál? En el punto 1 dice, cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación. Entonces, en ejercicio, si no supera la reglamentación, digamos, el monto, vos estás habilitado para hacer una contratación directa, ¿sí? Eso te quedó claro. Ahora yo voy por el segundo supuesto. Aun cuando se supere el monto, existen supuestos que deben ser interpretados de manera objetiva, estricta, ¿sí? Como con las centralidades que decía hoy usted, profe. ¿Cuándo? Con las centralidades. ¿Algunos más? Cuando, por ejemplo, no hay tiempo para realizar todo el procedimiento. Exacto, Rocío. Mira, la vedette o el vedette, no sé cómo decirlo, digamos, central, digamos, vamos a analizar varios supuestos de excepción. El enamorado de la contratación directa, digamos, o la enamorada, es la urgencia y la necesidad. ¿No? Uy, nos inundamos, 2 de abril de 2013, ¿para qué voy a hacer una licitación pública para comprar colchones, lo que sea? No. Mirá, está superando el monto a lo que habilita para la contratación directa y debiera ir en una licitación pública. ¿Cuánto te lleva una licitación? Me lleva 2 o 3 meses. No puedo. No puedo. Entonces, es decir, uno de tantos, pero podemos decir el más habitual para habilitar la procedencia de la contratación directa por sobre el monto establecido en la normativa es la urgencia y la necesidad, como estaba diciendo Rocío. Pero si ustedes leen bien, el 25 establece que esa necesidad y urgencia tiene que ser objetiva y tiene que estar perfectamente demostrada, ¿sí? Y debe ser analizada y resultar autosuficiente. Porque muchas veces, y esto es anecdótico, pero también es recurrente, a veces la necesidad y la urgencia que habilita la contratación directa es, como de tipo psicológicamente, está autoinfligida. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, para evitar el procedimiento licitatorio, ¿sí? Se llega por acción u omisión a situaciones,
¿sí? Que generan la necesidad de la urgencia, ¿sí? Ejemplo, mirá, nosotros llegamos por contratación, ¿sí? Y por intermedio de una licitación pública, a la provisión de determinado material de salud para proveer a los hospitales, ¿sí? ¿Cuánto te dura el contrato de anestesia? Y son 2 años. ¿Cuándo vence? Dentro de 2 años. Bien. ¿Cuánto te lleva más o menos? Y me lleva 3 o 4 meses la licitación. Ahora, si yo estoy esperando al último día, me venció, ¿se entiende? Y me dicen, mirá, yo tengo que seguir operando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que yo antes hacía por licitación pública, ahora lo hago por contratación directa. Ahora, digo yo, ¿la urgencia y la necesidad fue objetiva, externa y sobreviniente a la administración o fue interna y provocada? ¿Se entiende? En esos casos no procede o no es viable alegar la urgencia y la necesidad cuando la urgencia y necesidad es directamente infligida o provocada por la administración, o se podría haber previsto, ¿se entiende? El ejemplo anterior que yo di de caso de inundación, o miles de ejemplos hay, ¿sí? De catástrofe. Bueno, podríamos hablar ahora en la situación pandémica como una categoría, digamos, promiscuamente habilitante de urgencia y de necesidad, pero como bien dice la normativa, tiene que ser objetiva, tiene que estar debidamente demostrada, y tiene que ser analizada estrictamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se hace un concepto arbitrario y vacío, donde la administración disponga declamativamente, ¿sí? O dogmáticamente que hay razón y necesidad para sortear ¿cuál? El principio básico que es la licitación. ¿Se entiende? Entonces, la razón y urgencia es un supuesto de procedencia de la contratación directa por sobre el monto, pero el mismo tiene que cumplirse con objetividad debidamente comprobada, etc. Bien. Ahora, por supuesto, les voy adelantando que la licitación pública, per se, los sistemas están hechos por personas, también pueden ser susceptibles de millones de tropelías, digamos, ¿sí? Se puede armar, se puede concertar con los, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero ahora, la licitación pública es menos permeable que la otra, ¿sí? ¿Qué otro supuesto dice la administración? Y voy al artículo 25. Por ejemplo, que es muy, muy lógico, cuando yo contrato, ¿sí? Sobre la base de cualidades personales específicas o artísticas, por ejemplo, si yo quiero, ¿sí? Hacer un mural, ¿sí? Con determinado artista o con personas, eso sería algo artístico, o que determinada habilidad, ¿sí? o expertise esté en manos de una sola persona, y eso esté debidamente justificado. ¿Quiere que lo lea, es profe? el único? ¿Qué? Si quiere que lo lea, lo tengo acá. Sí, dale, Lilo, dale. Dice, la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas, cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá Exacto. fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones... Mirá, sí, la provisión de esta vacuna, bueno, traigo esta porque puede haber más, la provisión de este material o esta prestación la lleva X persona y no otra. O sea, entonces, eso va a ir por contratación directa. También otro supuesto que se habla, ¿sí? Es el de determinadas, si no me equivoco, de reparaciones de maquinaria. A ver, Sí, señor. hay otras más, ¿sí? Sí, dice que tiene que analizarse, como decías vos, cuando sean como reparaciones de importancia, porque las que son de todos los días o comúnmente o que no necesiten ser analizadas, nada, es como que hace esa diferencia en cuanto al análisis. Exacto. Miren otro que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. El inciso 3 dice, por ejemplo, ¿cuándo te procede la contratación directa? La contratación de bienes o servicios cuya venta fuera exclusiva de quienes tienen privilegio para ello, o que solo posee una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubiera sustitutos convenientes. En cuestión informática, hay que un sistema operativo tiene que ser, bueno, acá alguno con más expertise, no, puede ser Linux, no, pero para que sea, mira, ya como vienen los sistemas operativos, que aquí tuvimos la licencia de tal marca,
para que sea continuada el servicio y eso no implique determinado tiempo o cargos operativos, volvemos a hacerlo con esta persona. Listo, contratación directa. ¿Sí? Pero fíjense, dice, cuando la contratación se fundamenta esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones. La constancia de tal exclusividad. No, para mí es exclusivo. O sea, tenés que fundar específicamente porque es exclusivo. ¿Sí? Con un informe técnico que así lo acredite. Por eso cuando hablamos de contratación directa, no podemos hablar livianamente. Estamos hablando, si bien se encuentra restringida la oferta a un contratista en particular, a diferencia de la licitación pública, que es una oferta indeterminada, o la contratación es una oferta a un grupo determinado, la contratación directa es un procedimiento reglado y procede solamente cuando sea menos de un monto o superior a un monto en determinadas causales que son muy estrictas, o debieran serlo. ¿Sí? Miren dónde procede la contratación directa. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Que no me quedó claro. Bueno. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para que varíe el techo del monto? Y lo que establezca la reglamentación. O sea, el monto que ahora no me acuerdo, porque ahí te estoy mintiendo, regularmente, mediante reglamentos o en el ámbito nacional, provincial y municipal, establecen, ¿sí?, montos de procedencia. Miren, a partir de los licitaciones. Claro, cuando va a haber licitación pública, privada y contratación directa. Es la propia administración que establece un monto fijo. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Gracias. O sea, cada año, cada 2 años se fija, depende de la inflación, los montos en donde va a ser procedente o no la licitación pública y la contratación directa. Y también generalmente esos decretos, esos reglamentos, se establece los funcionarios, las funcionarias que van a estar o tener competencia conforme al mismo. ¿Sí? Es decir, una vez te puede decir, mira, el techo máximo en contratación directa siempre va a ser siempre que sean menos de 500.000, ponele, ¿sí? Después la licitación pública va a ser a partir de ahí. Y después va a determinar, conforme al monto de la licitación que estés llamando, quién va a ser el funcionario o la funcionaria competente para hacer el llamado, ¿sí? Ejemplo, una licitación que tenga un monto hasta 1,5 millones puede ser llamado por los secretarios. A partir de 1 millón hasta 5 por los ministros. Y de 5 para arriba, únicamente por el gobernador o la gobernadora. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Fenómeno. Bueno, estaba dando los ejemplos de la contratación directa, y ahí están en el artículo 25, ¿sí? En inciso C, y en cada una de las excepciones, estamos viendo todos los supuestos en que procede la contratación directa aun cuando el monto sea superior. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando el monto es inferior no importa justificar si es urgente, si tiene exclusividad, ¿sí? O sea, para simplificar. Todo esto supuesto es cuando el monto es superior y debiera por principio ir a por licitación. Otro ejemplo que es muy interesante, ¿se acuerdan que decíamos que el régimen exorbitante no se articula cuando existe una contratación interadministrativa? Bueno, sí. El propio inciso 8 nos dice, miren, la contratación directa cuando se da en el supuesto de contrataciones entre jurisdicciones del Estado Nacional, ¿sí? Cuando vemos la de provincia es lo mismo, u organismos provinciales, etcétera, o empresas en las que tenga participación mayoritaria del Estado, siempre que tenga por objeto la prestación de servicios de seguridad logística o salud. ¿Sí? Entonces, cuando se contrata por cuestiones de Estado, logístico o salud, con otro ente gubernamental, se hace una contratación directa. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, también habla de la alocación de inmuebles, ¿sí? Se puede hacer por contratación directa, etc. El punto 6 me interesa. Sí. Igual, la contratación... Cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional. Facultad esta excepcional e indelegable. Exacto. Por ejemplo, no sé, si tenés a la AFI, lo que era la CIDE, no le puedes decir, hacer la contratación y decir, mira, gasté tanto y tal, o, por ejemplo, en gasto militar. ¿Sí? Claro. Me compré 2 submarinos, 2 satélites. Claro. Ahora, dice, como muy bien lo señala vos, Guillermo,
eso tiene que ser muy circunscripto a determinadas contrataciones, ¿sí? Y eso tiene que estar debidamente justificado. ¿Sí? Y a veces lo que procede, no, lo que se queda en cuestión es que está, digamos, lo que resulta secreto es el llamado, pero después vos podés pedir por acceso a la información y tener información habiendo de determinada información. O sea, no es que queda clausurado toda la información, ¿sí? También si vos ves la ley de acceso a la información, existen cuestiones de seguridad nacional, ¿sí? Exactamente. Y que no son objeto de escrutinio público por razones operativas. Esos son muy circunscriptos, ¿sí? O sea, yo voy a poder acceder y por ejemplo, el Ministerio de Defensa se hace, ¿sí? Un contrato de suministro doy un ejemplo y por ahí lo digo mal en términos operativos, ¿no? El Ministerio si hace de su suministro de insumos informáticos, eso no tiene que ser secreto, ¿sí? Ahora, si es por militar, sí, ¿se entiende? Totalmente, sí. Depende que daría lugar a eso, pero la Exactamente. cuestión del concepto de secreto está muy, muy limitado. De hecho, hay un montón de jurisprudencias, o incluso en su momento había decretos secretos, o sea, eso es muy mínimo y a mínima expresión, ¿sí? Así que si les toca una situación de esa naturaleza, hay que entender que es muy limitado, ¿sí? Bueno, estos son los supuestos. Más o menos queda claro los 3 procedimientos de selección, ¿sí? Otro supuesto, correcto, que estos son como los centrales, ¿sí? Es el que se conoce como subasta pública. En subasta pública es muy similar a la licitación pública en términos de es una invitación indeterminada. Y ustedes habrán participado. ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes fue a una subasta en su vida? Yo no, profe. No digo que sea algo que tengas que programar para hacerlo, pero si te toca en la vida, son muy divertidos. Muy divertido de remate. Remate, sí. A remate. ¿Alguien fue un remate? ¿Alguien fue un remate? Yo ¿Quién? he presenciado en el Palacio de Tribunales. Bueno, estás tocando algo picante. Remate. Vos, Luisina, fuiste. Acá Guillermo tiró, ahora le voy a hacer algo porque es fabuloso lo que dijo Guillermo. ¿Alguien más? Valeria. Bueno, entonces, pensé, un remate, el que no haya ido es, ¿sí? Hay un llamado, ¿sí? Indeterminado para que se hagan ofertas, ¿sí? Para adquirir realmente un bien, mueble o inmueble. ¿Sí? Hasta ahí emparentado total con una licitación pública. ¿Sí? La oferta más conveniente y la invitación es indeterminada. ¿Cuál es la particularidad? Que después obviamente tiene procedimientos específicos para su desarrollo, ¿no? Como ustedes verán, cómo se hacen las ofertas, y que la misma, a diferencia de la licitación, no es que queda en un análisis, sino que se cierra en el mismo momento que se lleva una puja de ofertas en el mismo momento. Es en el mismo momento se está haciendo la puja entre las ofertas y se adjudica ahí, siendo generalmente criterio objetivo, sobre todo por estas cuestiones, exclusivamente, porque después vamos a ver qué es la oferta más conveniente, solamente sobre criterio, ¿cómo se llama? Económico. Más, menos, menos. Bueno, lo que decía Guillermo es muy divertido. Por ejemplo, muy divertido en las subastas judiciales, ¿sí? Hay lo que se llama la liga y todo, o sea, es muy complejo cómo se puja en esos lugares, pero bueno, me iría, porque es muy entre triste, gracioso y todo muy particular. Pero bueno, si algún día algún día tienen que ir a una subasta judicial, es un espectáculo de la argentinidad al máximo exponente, ¿no? Bueno, esa es la subasta pública, ¿sí? El Estado puede, por ejemplo, ¿sí? Les doy un ejemplo, mire, tienen tierras fiscales y llevarlas a subasta pública, ¿sí? Entonces, esas tierras, un inmueble, ¿sí? Y se subasta públicamente. Entonces, tiene muy emparentado al procedimiento de licitación, pero la resolución y la puja de las ofertas es en el mismo lugar y se resuelve sobre un criterio generalmente económico, ¿sí? Respecto a las licitaciones, en términos de sus características, pueden ser la licitación
pública o la privada, de etapa única o de etapa múltiple. De etapa única es cuando quien realiza la oferta incorpora y se analiza, ¿sí?, todo junto, lo económico y lo técnico. ¿Sí? Etapa única. La etapa doble, o de doble etapa, es donde, o doble sobre, se incursiona la oferta desagregada por la propuesta económica y la propuesta técnica. ¿Sí? O sea, tenemos por un lado la propuesta económica financiera y después por otro lado la propuesta técnica. Sobre todo, estas etapas múltiples de licitación se desarrollan cuando tienen por objeto contrataciones o de bienes complejos. Por ejemplo, en su momento, cuando se licitó Aerolíneas Argentinas o un servicio público, o incluso en obras de infraestructura o de obra pública grandes, se analiza por separado. Bueno, en un momento se analiza cuánto ofreció económica y financieramente, y después, ¿sí?, cuáles son las condiciones técnicas en cual esa oferta económica y prestación se lleva a cabo. ¿Se entiende? Porque la oferta más conveniente, conforme la licitación de que estemos hablando, y del objeto a contratar, cuando es un objeto uniforme, estandarizado, la verdad que prima por sobre todas las cosas, independientemente la haga Valeria, Guillermo, no importa la oferta, va a ganar, ¿sí?, la que haga la oferta económica más ventajosa, o sea, la de menos precio. Ahora, existen contrataciones o prestaciones que tienen más complejidad, en que no necesariamente la oferta económica, ¿sí?, está supeditada al mayor o menor precio, ¿sí?, para que sea la más conveniente. Si no, empiezan a tallar en el análisis de la oferta, ¿sí?, otros factores como el tiempo, las garantías que se dan, los antecedentes, etc. Mirá, la de Juan es un poco más cara, pero mirá todos los antecedentes que tiene, el plan de negocios a largo plazo es más sustentable, la provisión de servicios son de mejor calidad, ¿sí? Priorizamos esto, obviamente todo eso se justifica y va a estar dirimido por el pliego de bases y condiciones, ¿sí? Entonces, las etapas, las licitaciones pueden ser simples o dobles, ¿sí? Cuando es más compleja se separa la oferta en lo económico y en lo técnico, ¿sí? Me dice Rocío. Sí, generalmente son generalmente en las de la licitación pública. Acá nosotros, si ustedes lo ven, lo tenemos en el artículo 26, ¿sí? La definición dice: clase de licitaciones y concursos públicos privados. De etapa única o múltiple. Licitación o concursos públicos privados serán de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los frentes se realice en un mismo acto. ¿Sí? 2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto, la extensión del término de contrato, lo justifiquen la licitación o concurso público o privada. Acá, Rosita, yo dije en principio, pero también se pueden hacer en licitaciones privadas, deberá instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso público o privado serán de etapa múltiple cuando se realicen en 2 o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económica financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas mediante preselecciones sucesivas. ¿Sí? Entonces, los tipos de licitación público-privado, o sea, para tanto la licitación pública como para la privada pueden ser de etapa única, como dice el inciso 1, es que la comparación de las ofertas, ¿sí?, y la calidad de los oferentes se hacen en un mismo acto. ¿Cuánto es lo que presentó este o el otro? Cuando es de etapa múltiple, las ofertas van por separado, ¿sí? Entonces, en un primer lugar se analiza la oferta económica, financiera, y después la oferta en términos técnicos, ¿sí? Y se hacen por separado. Entonces, después se hace una calificación o puntuación sobre cada una de estas y se empiezan a comparar. ¿Se entiende? No se compara la oferta hecha por los oferentes de manera unificada, sino dice, a ver, la empresa, ¿cuánto hizo económicamente esto? Y la técnica, esto. ¿Y cómo la calificó la técnica? Es como si fuera, ¿se acuerdan con las notas, los parciales? Vas calificando una cosa con la otra. No va todo unido. Eso es cuando hablamos de, se llama
licitación público-privada de etapa múltiple o de doble sobre. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, según el 26, las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales. De acuerdo a la complejidad y el monto, van a ser unas u otras. Las grandes licitaciones más complejas o económicamente más relevantes son internacionales. ¿Qué significa? Que la invitación o el llamado no se circunscribe al país, ¿sí? Sino también por fuera de él. ¿No? Acá, el inciso 1, la licitación o el concurso será nacional cuando la convocatoria esté dirigida a los interesantes y oferentes cuyo domicilio principal de su negocio se encuentre en el país o tenga sucursal en el país. Y dice, la licitación o el concurso serán internacionales cuando por las características del objeto y la complejidad de la prestación, la convocatoria se extiende a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter a aquellos cuya sede principal de su negocio se encuentra en el extranjero y no cuentan con ninguna sucursal debidamente registrada en el país. Bueno, pasemos a otro tema fundamental de la etapa de contratación, y es el de ¿qué son los pliegos de bases y condiciones? ¿Ustedes qué piensan que son los pliegos de las bases y condiciones? Son como reglas previas. A ver, perdón, Sebastián, vos dijiste que son... Como reglas previas, entiendo yo que son. Bueno, Sebastián dijo eso. Perfecto. ¿Y alguien más? Lo que entiendo es un estudio... Ah, perdón, pero Guillermo, alguien te había precedido en la palabra una voz femenina. La chica, sí, compañera. No, Agostina, decime, Agostina. No, yo había dicho que lo entendía como si fuera como un contrato. Bueno, pliego de base, condición de contrato, regla, dijo Sebastián, Agostina, eso. Guillermo, ¿vos ibas a decir algo? Sí, que la entidad que va a requerir una licitación previamente hace todo lo que es un estudio para configurar lo que es el pliego, las condiciones, todo más allá de lo que está reglamentado. Pero ellos tienen que tener básicamente gente preparada para eso y organizan toda la licitación con los pliegos de acuerdo al estudio que realizaron. Bueno, perfecto. Si no me equivoco, forman parte del contrato, creo. Bien, Sebastián. Es como te dan los lineamientos básicos para que los oferentes puedan hacer una simulación, digamos, de lo que llevarían a cabo si llegaran a ganar la licitación. Supongo que en pos de lo que necesita o lo que busca claro. Para la oferta. Muy bien. ¿Alguien más? Me encantó. Definiría el objeto, ¿no? Central de todo el proceso licitatorio. Eso. Sí. Bueno, ¿alguien más? Y cerramos porque está muy interesante todo lo que están diciendo, ¿no? Es como decís, está coordinado para decir que es. Miren, el pliego de bases y condiciones, digamos, esto es una apreciación, es el eje central sobre el cual se articula la contratación. ¿En qué consisten los pliegos de bases y condiciones? Los pliegos de bases y condiciones, como dice Casanievi, son, ¿sí?, los procedimientos, normas y reglas y procedimientos, normas, reglas, procedimientos, ¿sí?, que regulan la vida del contrato administrativo, ¿sí?, y que establecen básicamente las condiciones jurídicas y las técnicas operativas del mismo, ¿sí? Todo lo que el contrato es, ¿sí?, se articula en función a lo establecido en los pliegos de bases y condiciones. En un pliego de bases y condiciones vamos a encontrar un montón de disposiciones sustantivas, de procedimiento, ¿sí?, que puedan ser de índole estrictamente legal, pero también de condiciones técnicas, operativas, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir, y que cada contrato, como bien dijo un compañero, forma, y después vamos a ver cómo va a formar parte íntegramente del contrato, una vez que el mismo se encuentre ejecutado. Pero también, como bien señalaba Valeria, el pliego de bases y condiciones también preexiste a la conformación y formulación y adjudicación del mismo, ¿sí? Y es sobre la base del cual, ¿sí?, los y las oferentes van a hacer sus ofertas. El pliego de bases y condiciones, ¿sí?, hay de dos tipos, ¿sí? Un pliego de bases y condiciones generales y un pliego de bases y condiciones particulares. ¿Cuándo hablamos de uno o de otro? ¿Sí? El pliego de bases
y condiciones generales, ¿sí? Ese conjunto de normas, reglas y procedimientos, ¿sí? Que contienen las condiciones técnicas y jurídicas aplicables a un conjunto indeterminado de contratos, ¿sí? Por ejemplo, la administración provincial o nacional tienen un modelo estándar de pliego de bases y condiciones generales. Es decir, miren, hay un conjunto de condiciones técnicas de procedimiento y reglas jurídicas y técnicas operativas que van a ser aplicables a todos los contratos, ¿sí? Plazos, en caso de dudas, ¿se entiende? Plazos para contar la impugnación, ¿sí? ¿Qué se entiende por contrato? ¿Cómo deben computarse los plazos? ¿Sí? Cómo deben llevarse a cabo el procedimiento de impugnación, etcétera, etcétera. Son normas generales, ¿se entiende? Ahora, ¿cuál es el pliego de base y condiciones particular? Es las condiciones jurídicas y técnicas, ¿sí? Aplicables o articuladas para cada contrato en particular. Doy un ejemplo. Si yo voy a armar, por ejemplo, una obra pública, X, voy a hacer el estadio único, ¿sí? Yo voy a tener que regir, obviamente, por la ley de procedimiento, la ley de contratación provincial, ¿sí? Y después voy a estar sometido a la ley de obra pública. Pero, en particular, voy a estar regido por el pliego de base y condiciones generales de contratación, pero como eso es una obra en particular, ¿sí? Previo al estudio al llamado a licitación, lo que va a hacer la administración es elaborar un pliego de bases y condiciones particulares para ese contrato. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos el pliego de bases y condiciones generales, ¿sí? Que es para aplicar a todos los contratos, cada contrato en su elaboración o llamado va a estar articulado y teniendo como punto de partida, además del pliego de bases y condiciones generales, ¿sí? Un pliego de bases y condiciones particulares. ¿Se entiende? Muchos contratos van a estar regidos, además por la ley, por o sea, todas las contrataciones, mira, vos vas a tener que sería mixto. No, mixto no. Tenés un pliego de bases y condiciones generales para todas las contrataciones, ¿sí? Esto, hagas un suministro, una obra pública y demás. Es tipo, mira, las ofertas siempre se presentan, los plazos se computan de determinada manera, la sede del contratista tiene que ser en la jurisdicción moral, es decir, cosas que atraviesan todas las contrataciones, ¿sí? Ahora, no es lo mismo un suministro, ¿sí? Dame 2 toneladas de yerba mate para el servicio penitenciario que hacer una obra pública. Entonces, ese concepto de condiciones técnicas como condiciones jurídicas que conforman el concepto de pliego de bases y condiciones que hacen y se articulan el mismo, va a tener un pliego de bases y condiciones particulares cada contrato, ¿se entiende? Cuando yo vaya a analizar... Sí, perdóname, Agostina. No, pero porque para aclararme, en realidad. No, yo lo por que he favor. entendido, si me corta un poco igual, No, es que en los o sea, como que cuando están los generales y los particulares, siempre, por más que haya uno particular, van a haber normas de los generales. Exacto, no, o sea, todas las contrataciones van a estar por eso atravesadas por ese modelo. ¿Sí? No, claro, hay una relación de secuencia, digamos. Todos somos hijos o hijas del pliego de base y condiciones, ¿sí? Que normativamente establece la gobernación, la nación o el municipio, ¿sí? Que ahí están las condiciones básicas a toda contratación. Mirá, los plazos se computan así, por domicilio legal se entiende tal cosa, los tiempos son así, las prestaciones, las notificaciones a la administración tienen que hacerse de tal manera, ¿se entiende? Eso para todos igual, ¿sí? Lo cual resulta lógico, ¿sí? Mira, la forma de contratar con el municipio, la nación se rigen con estos parámetros. Fenómeno, perfecto. Bien, ahora, como la administración para procurarse la prestación de servicios, objetos o bienes es múltiple y tiene diferentes formas de contratación, cada contrato en particular, incluso una obra pública no va a tener el mismo pliego. Si bien podemos tener una obra pública, vamos a tener diferentes obras públicas, te doy un ejemplo. Y cada contratación va a tener su pliego básico y condiciones particulares, ¿sí? No es lo mismo hacer un estadio que reparar una escuela. O no es lo mismo una obra los pliegos en una obra pública que la que tiene que ser un suministro, ¿se entiende? Ahora, en uno u otro caso, tienen como punto de partida, ¿sí? O están articuladas sobre el pliego de bases y condiciones generales, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, muy bien.
La típica, el aburrimiento total, como como una saga de Star Wars, pero sin diversión. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Siempre no, digo un ejemplo, esto va a ser un poco aburrido porque siempre digo, la analogía son cosas del típico del derecho administrativo, ¿no? Comparando el derecho civil, o digo esto que es... ay, se me fue de que estaba hablando. Agarré un submenaje. Me fui por Star Wars. Bueno, no, la naturaleza jurídica. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos. Ahí va. El chico se quedó trabada la compu. Ya anda lenta, trabada directamente. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Sí? ¿Eso no sería que lo que decía de que forman parte del contrato? ¿Son Bueno, ahí contractuales? estamos, acá hay discusiones, porque de acuerdo a la naturaleza jurídica es el régimen y el tipo de impugnación que hace, no es lo mismo decir que un acto es un acto o un reglamento, si es acto normativo o no normativo. Ya habíamos visto que no es lo mismo impugnar un acto administrativo que un reglamento. Entonces, decir cuál es el alcance, si por ejemplo la discusión es, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, muchos autores sostienen, in totum, o sea, siempre el pliego de bases y condiciones generales, ¿sí? Es un acto de alcance general normativo, ¿sí? Sabíamos, un acto reglamentario de la administración, es un reglamento, ¿sí? Es una norma, es decir, con vocación y permanencia en el tiempo, con carácter objetivo, ¿sí? Y con un destinatario indeterminado, ¿sí? Es un reglamento. Ok. Otros dicen, por ejemplo, Casagne, dicen, miren, esto depende en el momento que lo agarremos al pliego. Cuando el pliego esté emitido y previo al llamado a la selección del contratista, tiene carácter normativo. Pero este carácter, y sigue también una teoría de Versailles, que es una administrativa de la década del 70, esto va modificándose conforme al desarrollo de la ejecución del contrato. Cuando ya se adjudica, ese pliego de bases y condiciones ya no tiene un carácter normativo, sino ya se transforma, y como decía Sebastián, empieza a entrar a formar parte del contrato. Entonces, la impugnación ya no estamos frente a un acto normativo, sino a un elemento del contrato. ¿Se entiende? O sea, cuando preexiste la adjudicación, tiene carácter normativo, el pliego de bases y condiciones generales. Cuando se va ejecutando, se adjudica el contrato y se empieza a ejecutarse, ese pliego forma parte del contrato. ¿Sí? Entonces deja de ser de un acto de alcance normativo general a transformarse en un elemento de contrato y un acto individual. ¿Se entiende? ¿Puedo decir algo más? ¿Cómo no? Sebastián, diga. Creo haber leído que también eran como adhesivas, porque a la otra parte tampoco le queda mucho que hacer más que aceptarlas. Bueno, precisamente, los pliegos de bases y condiciones, digamos, lo que usted tiene que visualizar específicamente en contratación es que el alcance, ¿sí? Y de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Que es sustantivo en materia de contratos de derecho privado, en términos de establecer, siempre que haya pisos básicos, los alcances, ¿sí? O la regulación del contrato, en materia de contratación pública, por intervenir el interés público y la cuestión reglada que eso genera, hace que, un poco siguiendo con lo que dice Sebastián, y precisamente con los pliegos de bases y condiciones, tal como lo venimos presentando, muestran de que las partes se adhieren y al establecer su voluntad a lo que establecen los pliegos de bases y condiciones. De alguna manera, la ley del contrato administrativo está articulada por intermedio de los pliegos, ¿sí? Es decir, no digo que la voluntad no tiene cabida ni efecto, porque por supuesto es fundamental en una relación contractual, pero en materia administrativa, digamos, la misma se encuentra muy ceñida a lo normativo, específicamente dentro del conjunto normativo, a lo que establecen los pliegos, ¿sí? Y después, ¿por qué? Eso también tiene que ser cumplido por todos los oferentes, e incluso más, les voy a decir con el principio de igualdad, aún cuando se esté ejecutando, ejemplo, vamos a la licitación 3 o 4 personas, me la dan a mí. Ofertamos de acuerdo a ese pliego de bases y condiciones, ¿correcto? Hay un caso, Smith, muy famoso. Me lo adjudican.
y la administración después me dice, bueno, cambiemos las prestaciones o el conjunto de lo establecido en el pliego base de condiciones. ¿Usted qué les parece? Perdón, ¿puede repetir? Miren, somos 5 personas, 5 empresas, ¿sí? Sí. Vamos a construir una escuela en Mendoza. Perfecto. Con determinadas características, ¿sí? El pliego base de condiciones me va a estar, sobre todo el particular, me va a establecer las condiciones técnicas y económicas del mismo, ¿no? Tanto metro, tal cosa, en tal lugar, ¿no? Juan, Guillermo, Valeria, yo somos empresas, ¿sí? Todos hacemos, ¿sí? La oferta en función de eso, ¿no? Y en función de ese pliego nos articulamos nuestro comportamiento contractual y la oferta, fundamentalmente, un poco lo que había dicho Valeria al principio, ¿sí? Es sobre la base que se determine el contrato. Entonces, fenómeno. Te lo daban a vos, Sebastián García S.A., constructora. ¿No? ¿Sí? Está el acto administrativo de adjudicación, empieza a ejecutarse el contrato y por mutuo acuerdo, hasta de buena fe, entre comillas, vos y la provincia de Mendoza dicen, bueno, vamos a cambiar los términos, algunos de los términos que estaban incorporados en el pliego base y condiciones. Ya ahora a vos te lo adjudicaron todo. Incluso yo soy la provincia de Mendoza y lo digo por interés público. Yo creo y que algo, eso forma parte de... Y vos lo hacés de buena fe. Sí, me puedo adaptar esto. Ahora, yo dijimos, además de la concurrencia, el otro principio fundamental es la igualdad. ¿Es válido hacer ese tipo de alteraciones a los pliegos de base de condiciones? Que forma parte del jus variandi que habíamos visto otra vez, de la prerrogativa de según el interés público. No. Cuando yo... Sí, está bien, Sebastián, pero digo cuando una modificación al pliego. No puede ser. No. Primero porque está cambiando el objeto del contrato, o sea, está desnaturalizando el mismo. Y segundo, está cambiando las razones por las cuales se llevó esa licitación pública. O sea, exactamente. la licitación pública se llevó por claro. un... Ok. Por eso la igualdad, muy gracias Valeria, Mónica, la igualdad es un principio que está desde el principio, desde el llamado hasta la finalización del contrato. Si vos estás ejecutando un contrato, como pasó en el caso Smith, que ¿sí? Te desviaste de las pliegos base y condiciones establecidas que fueron objeto del llamado, eso es nulo. ¿Por qué? Porque está afectando la igualdad. O sea, mirá, Guillermo S.A., Juan Ascune S.A. y Valeria Gómez S.A. hicimos y presentamos nuestra oferta y nuestras condiciones. Es más, estos son los que se presentaron. Capaz que estuvo Agostina y Constructora S.A. que no se presentó porque el pliego era así. Capaz que ahora vos lo modificás, yo me hubiera presentado. O al revés, yo, Juan Ascune S.A., hubiera hecho la oferta de otra manera. Entonces, la igualdad no solamente al principio, que se manifiesta, por ejemplo, cuando uno hace un pedido de aclaración, ¿sí? en una licitación. La administración hace esa aclaración, no me la... ¿Vieron como a veces cuando yo digo, no es individual? A ver, ¿qué significa esto lo que está contenido en el pliego de bases y condiciones, en el artículo 4? ¿Qué significa? Cuando hace una aclaración, para que sea válida la aclaración, tiene que no dirigirse solamente a que la pide, sino hacia todos. ¿Se entiende? La igualdad es un fundamento estructural. También, incluso al principio, le doy un ejemplo que ha sido muy famoso, ¿no? Llegar a una licitación, ¿no? Vos presentás la oferta y dice, miren, la presentación de oferta vence a las 10 de la mañana de tal día. O sea, vos te pasó lo que sea y llegaste con el sobre de las ofertas 10 y 1. ¿Es válido eso? Pues usted me quiere decir, mire Juan, está el principio de concurrencia, ¿qué hace un minuto más? Nada. ¿Puede? Sí. ¿Puede presentarse? Sí. No. Se ha declarado nulo ese llamado precisamente porque tenías un plazo determinado y lo que estás afectando es el principio de igualdad. Sí, no, llego 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos, ¿qué es? O sea, vos tenés un tiempo determinado y eso es una pauta objetiva, digo. ¿Dónde? Está bien, siguiendo un poco el pensamiento de Guillermo. Bueno, Juan, pero la cuestión de la concurrencia, o cuando hablábamos del principio de informalismo moderado, o sea, lo importante también es llegar a que haya más oferta. Bueno, eso puede pasar y establecido en el decreto sobre cuestiones menores o errores determinados, ¿sí? Con eso se puede concurrir. Y me faltó...
O sea, está legible, sí, sí, me faltó media carilla, o no es del todo claro sobre cuestiones menores, ¿se entiende? Se puede y debe la administración no ser dogmática extrema. Ahora, con respecto a postulados, donde entra en tensión específicamente la concurrencia con la igualdad, ¿sí? En mi caso particular, y lo publicista, prevalece muchas veces la igualdad por sobre la concurrencia, ¿sí? Igual esto es súper, Guillermo, que vos señalaste, es muy discutido, ¿sí? Si lees a Gordillo, digamos, entiende que incluso en estos supuestos no debiera ir y tiene que atenderse, priorizarse para dinamizar las contrataciones, más el principio de concurrencia que el de igualdad, ¿sí? Pero es una discusión que va a venir en cada caso puntual, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan la importancia de los pliegos de bases y condiciones, cómo el pliego de bases y condiciones articula las condiciones técnicas, financieras, jurídicas del contrato, los dos tipos de pliego de bases y condiciones, la naturaleza jurídica que tiene, y cómo los pliegos de bases y condiciones que hacen, vendríamos a hacer otra de las tantas metáforas que hago yo, el esqueleto y también la sustantividad del cuerpo del contrato, tiene un efecto que, atravesado obviamente por la concurrencia, pero articulado por la igualdad. Y un efecto como ley de contrato que pervive desde el inicio hasta la finalización. ¿Sí? Discúlpeme, yo comprendo lo que usted dice. Yo lo que voy que un minuto, no sé hasta qué punto hace una diferencia. Si usted me dice que lo presenté 10, 15 minutos después, 20 minutos, ya se entiende, bueno, que es un al lapso revés. de tiempo. Vos presentás un recurso vos presentás un recurso procesal un segundo, decir a Verbi que lo presentaste 10 segundos después de que venció. ¿Cómo se cuentan los plazos? No es que vos no tuviste plazo. ¿Está bien? No. Es diferente. No hay plazo de gracia. Es diferente. Yo te chicaneé, te llevé. Es como esta pelea del youtuber con el boxeador. Yo te llevé a otro lado. Es la comparación con los plazos. También porque la cédula de notificación dan un caso de gracia en la nación de 2 horas, vencido el plazo, y en la provincia 4 horas. Bueno, te pasás un segundo, un minuto, digo. No es como, perdón la comparación, poquito embarazada, digo. O sea, venció el plazo, vos tuviste todo ese tiempo. Un minuto, vos me decís, ¿qué son un minuto? Y yo te digo, y 1 hora y media, y un día más. Claro, ¿cuál es el límite? Claro, ¿Cuál es el límite? El límite es el que establece la administración para equilibrar la igualdad con la concurrencia. Y dice, miren, yo hice el llamado el 10 de junio, lo pueden hacer la presentación de la oferta durante 20 días, no 20 días y 2 minutos. Claro. Bueno, está la anécdota esa de un pintor que lo demandaron porque hizo un cuadro en 15 minutos. Y le dijo, no son 15 minutos, son 54 años y 15 minutos. Bueno, no podemos analizar, digamos, los 2 minutos, sino, todo el plazo establecido. Entonces, más allá de lo anecdótico, pero guarda que lo que dice Guillermo, ¿sabes? Que se discute también, porque yo por ahí traigo en esto en el plazo, pero después se dan muchas situaciones en donde dice, ¿qué preferimos? ¿Que haya más gente o me pongo...? Sí. Voy del punto que no se puede ser tan formalista, porque si fuera formalismo... Claro, yo aprovecho a recalcar y te habilito, porque no solamente habilito como si yo fuera el demiurgo, ¿no? Sino que está esa discusión habilitada en la administración en esas cosas, concurrencia o igualdad, ¿sí? Atravesada por la formalidad. Y yo por ahí, a propósito de eso, traje este ejemplo que ha habido en la jurisprudencia de presentaciones de ofertas extemporáneas, donde el plazo, ¿sí?, es estricto. 1 minuto va, ya está. Ahora, después va a haber casos donde eso no sea tan claro y donde lo que vos y yo no me decís se puede discutir, ¿sí? Pero la verdad... Hay un fallo. Sí, Agustina. Hay un fallo que no me acuerdo el nombre, pero igual es de la parte civil del derecho, que yo me acuerdo que lo vi en Procesal 2, que lo vi en Procesal 2, no me acuerdo el nombre, pero era un señor que estaba yendo a entregar... ¿Cómo? No, vamos a Procesal 2. No te entiendo, Guille. Que sí, que vamos con Procesal 2, buenísimo. Bueno, hay un fallo
donde un señor estaba yendo a llevar, antes cuando no existía la virtualidad, ¿no? No sé si era una apelación, no me acuerdo, y en el medio estaba llegando y le da un infarto, y lo presenta ahí, se cae redondo, pero claro, tardó en llegar por esa situación. Está bien, no lo conocía, ¿eh? No, pero bueno, ahí es discutible, ahí como que se presenta realmente un hecho en el cual podés discutir. Lo daban como ejemplo de una excepción, pero que tiene que ser como algo así. O de la como, razonabilidad, claro, puntualmente de las cuestiones, digamos. Pero, también con el exceso de rigorismo formal en ese caso. Exactamente. Profe, tiene preguntas en el chat, me parece. ¿Eh? Muy bien. Gracias, Celina. No. ¿Los pliegos están regulados en algún lado particular? Sí, los generales. Yo después, si quieren, Celina, les paso la norma, que no lo subí, no es que la tengan que saber, pero para darle una miradita, subo dónde están los pliegos de base y condiciones generales en provincia o en nación. ¿Sí? Ahí para que ustedes vean, ¿sí? Bueno, acá como me pone el señor Maya, no. Bueno, ustedes entre lo del infartado y Motorola me siguen alegrando la vida. Me quedó pendiente la discusión con el titular. Bueno, ahora cuando vea lo de las bolillas, le digo. Bueno, quiero que más o menos quede redondo esto. Ya la clase que viene vamos a ver obra pública, ¿sí? Y obra pública centralmente, concesión de obra pública. Recuerden, ustedes constitucional lo que es el peaje, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Y vamos a ver también contrato de suministro, ¿sí? No vamos a entrar en regulaciones específicas o muy profundas, pero sí tener cuáles son los criterios básicos, cuáles son, digamos, los movimientos cúmulos, cuáles son las notas distintivas, ¿sí? Yo quiero cuando veamos obra pública, ya vayan teniendo a mano la ley 13.064 y especialmente la ley 6.021 de provincia, si quieren anótenla. 6.021, ¿y cuál es la otra? 13.004, o 13.000, bueno, ya están en cátedras. Siempre me olvido si 13.064, 13.164 de la ley de obra pública nacional. Pero... Lo de hoy fue todo unidad 13, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver, no desesperen con obra pública, bueno, no me interesa, al menos en este momento, estar estableciendo todos los procedimientos, ¿sí? Todo lo que es la obra pública, pero sí vamos a ver qué es obra pública, cuándo distinguimos las diferentes clases de obra pública, la diferencia con la concesión de servicio público, de obra pública, ¿sí? Las notas diferenciales con el régimen de locación de obra en el civil y demás, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando, yo voy a hablar con el titular. Juan, Sí. 13.064. Sí. ¿Cuánto, perdón, la ley? 13.064, ahí recién lo 13.064, gracias Valeria. 13.064, muy bien. Sí, Tatiana, me ibas a decir antes. Sí, te quería consultar porque los primeros minutos de la clase me los perdí, que creo que hablaste del parcial. Sí. Al final, ¿en qué...? Está en la fecha esta, lo que me dijo un compañero muy bien era respecto a coordinar las bolillas que esté dando el titular por la fecha en que yo ya había establecido el parcial, que tenía poder de policía. ¿Sí? Yo ya hablo y coordino con el titular. ¿Sí? Respecto a esa... ok. ¿La modalidad del próximo parcial cómo va a ser? Va a ser similar a la anterior, con más tiempo y creo, con bastante sustantividad, de que va a ser, tengo que hacer la prueba, les admito, por cátedras virtuales, ¿sí? Así que no va a ser un examen expositivo, ¿sí? Dígame, concepto de obra pública. No, ¿sí? Va a ser verdadero o falso, llenar con un poco más de tiempo del anterior, y va a ser por cátedras virtuales, estimo. ¿Sí? Y ahora yo... Profe, volviendo a lo de las leyes. Profe, las bolillas de nulidad y vicio no entrarían, quedan con el trabajo.
Ahora voy a ver. Qué buena. No, muy buena pregunta. Porque usted había dicho que iba a intentar que sea por separado. Sí, sí. Lo que estoy viviendo, capaz, déjame ver quiero ver el trabajo y capaz por ahí puedo hacer una pregunta muy básica. O sea, lo que pueda yo incluir o no de nulidades es algo muy básico que está o sea, va de suyo con lo que estudiaste para hacer el parcial, digamos. No es súper específico ni me voy a desarrollar a meter en las bolillas esas con una gran extensión, ¿sí? Pero bueno, déjenme, ahora coordino con el titular, veo también un poquito cómo están los trabajos para ver eso, y el viernes cerramos, digamos, más, completo, digamos, la proyección del examen, ¿sí? Profe, te hago una pregunta y no te molesto más. No, no me molesta, para nada. ¿El recuperatorio lo tenés pensado para esa fecha, el 25? Sí, ahí yo ya, en el cronograma yo puse cuando era la fecha. Ahí vamos a hacer el recuperatorio. No, porque también estaba coordinando unos estudios médicos que tengo que hacer y los tiene más para adelante porque justo me ponían en ese horario. Ay, no me vas a hacer tipo. Te vas a hacer algo médico, ¿viste? No, pero no es apuro, bueno. Viste que a veces los médicos te podés imaginar. No, pero viste que a veces tenés que pedir una semana antes. Yo lo hago con 2 meses, no, lo tenés que pedir una semana antes. Bueno, está bien. Así que bueno, gente, estamos... Profe, una cosa antes. Sí. ¿Cómo era el número de la otra ley? ¿7.000 cuánto? 6.021. No, 6.021. 6.021 y la 13.064. Perdón, 6.021, gracias. No, bueno, nos vemos el